Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo. Amén. Hasta ahí, dándole al Señor la honra y la gloria, pueden sentarse. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando el vino se acaba, el milagro comienza. Ese es el título, hermanos, que vamos a darle a este mensaje, basado en el libro de Juan, capítulo 2. Hermanos, hoy vamos a hablar sobre un milagro que, según, hermanos, los que han estudiado más a fondo la Biblia, se dice que este fue uno de los primeros milagros que el Señor hizo. El Señor, en el ministerio que Él tuvo, Él hizo muchísimos milagros, hermano, pero se dice que el primer milagro que está registrado en la Biblia que Jesucristo hizo fue este, hermano. Este se dice que fue el primer milagro de todos los demás milagros que seguirían su ministerio. Y para darles, hermanos, como un contexto de lo que hemos leído, cuando nosotros, hermanos, leemos esta historia de las bodas de Caná, encontramos, hermano, que al Señor Jesucristo y a los apóstoles los invitaron a esta ceremonia, los invitaron a esta boda. Pero quiero explicarles, hermanos, que las bodas del tiempo de antes no son iguales a las bodas que se celebran en el día de hoy. Cuando viajamos en el tiempo, hermanos, y en la historia, encontramos, hermano, que existe, hermano, una cultura diferente a la nuestra. La cultura que tenemos nosotros los colombianos no es la misma cultura que tenía Jesucristo, no es la misma cultura que tenían los apóstoles. Si nosotros miramos, hermanos, la Biblia desde la perspectiva nuestra, la vamos a entender mal. Para poder entender, hermanos, las historias de la Biblia, tenemos que viajar, hermano, al tiempo de antes y tratar de entender cuáles eran las costumbres, cuáles eran, hermano, las maneras como ellos celebraban, en este caso, una ceremonia. ¿Cómo celebraban, hermano, los judíos, en especial en los tiempos de Jesús, una ceremonia? Les voy a explicar. Cuando se hacía una boda, hermano, en el tiempo de antes, hermano, se acostumbraba a hacer 7 días de fiesta. Nosotros en nuestra cultura acostumbramos, hermano, que cuando una persona se casa, se hace el primer día, hermano, una fiesta donde se hace, hermano, la ceremonia en la iglesia y luego, hermano, se hace el compartir de la comida. Eso es de nuestra cultura. Pero en la cultura de un judío, en el tiempo de Jesús, cuando se casaba alguien, hermano, era algo que involucraba a 2 familias y también involucraba, hermano, a la sociedad. Las fiestas de un judío eran diferentes a las nuestras, porque ellos, hermano, cuando se celebraba un matrimonio, la fiesta, como les dije, duraba 7 días. Y en esos 7 días, hermano, ¿qué era lo que se hacía? En esos 7 días, hermano, se daba comida, en esos 7 días se daba vino, en esos 7 días, hermano, ellos acostumbraban a hacer cánticos, a danzar. Ellos celebraban con la familia del novio y de la novia, que ya eran esposos, ese matrimonio que se había realizado. Y mira, hermano, que ese día, hermano, que invitaron al Señor,
todo ya estaba organizado en esa boda. Ya estaban los invitados, ya había, hermano, gente que estaba llegando a la ceremonia. Y la ceremonia, hermano, desde el primer día empezaba, hermano, con alimentación y con vino. Hay personas que dicen que Jesucristo, Él permite que la persona se embriague porque Él convirtió el agua en vino. Eso, hermano, lo dice mucha gente porque se sale del contexto bíblico. En el tiempo de Jesús, hermano, el vino se lo tomaba, pero en su mayoría se lo hacía como una bebida para acompañar los alimentos. El vino, hermano, en el contexto bíblico representaba la alegría, y cuando se bebía vino no se lo hacía como en el contexto de hoy en día. Hoy en día, si la gente bebe por lo menos vino, por lo general, en la mayoría de los casos, la gente lo hace para emborracharse o para embriagarse. En los tiempos bíblicos se bebía vino y se lo hacía en especial en las ceremonias. La gente, hermano, por lo general lo que tomaba siempre era agua, pero cuando había una ceremonia, hermano, se daba vino. Pero el vino se lo daba para acompañar la comida, como hoy en día en una ceremonia se reparte gaseosa, hermano. Esa es como decir una bebida que uno le da a la gente de una manera, hermano, como más, vamos a decirlo así, fina. Por lo general, usted en una boda es raro que le repartan agua a la gente. Hasta el más pobre le regala gaseosa a la gente que invita. Y en el tiempo de Jesús, hermano, la bebida que se regalaba en una ceremonia era el vino, hermano. El vino era lo que acompañaba la comida, pero el vino no se lo daba con el fin de que la gente se emborrachara. El vino se lo daba con el propósito de acompañar los alimentos. Hoy en día, ¿usted cómo acompaña la comida? La acompaña con jugo, la acompaña con café, la acompaña con agua panela. Y en el tiempo de Jesús, de esa misma manera el vino. El vino se lo utilizaba para acompañar la comida, pero no era con el fin de embriagarse. Se lo tomaba el vino, pero con el fin, como les digo, de acompañar la comida, hermano. Porque hay gente, hermano, que a veces escucha a uno, gente que en su ignorancia dice: tomar no es pecado porque Jesús hasta Él tomó. Yo he hablado con gente, hermano, que en su ignorancia ellos dicen que tomar no es malo porque hasta Jesús tomó. Él tomó vino, pero Él no se emborrachó. Los apóstoles tomaron vino, pero ellos no se emborracharon. En esa época, en ese tiempo, el vino era como hoy en día usted tomar jugo o como tomar gaseosa. Lo veían de esa manera. El que lo utilizaba, hermano, para embriagarse, eso era diferente, ya pecaba porque ya usaba de la bebida, tomaba más de lo que se debía tomar. Y en el tiempo, hermano, que se celebró esta boda, hermano, mire, estuve indagando que el vino en qué momento fue que se acabó. Como habíamos visto, eran 7 días, hermano, de boda. En ese tiempo, hermano, no se casaba cualquiera. Si hoy en día alguien, hermano, se casa y por un solo día de fiesta la persona dice: no, ahora para darles carne, darles puerco, darles gallina, y un solo día, ¿usted cuánta plata se le va? Imagínense, en ese tiempo no se casaba cualquiera, porque el que se casaba, hermano, tenía que tener una buena, hermano, una buena capacidad económica para darle a la gente por 7 días, hermano, vino y comida. Hoy en día, hermano, es un solo día nomás que se hace fiesta. En ese tiempo eran 7 días, hermano, de fiesta. Obviamente que la gente que iba a la boda llevaba regalos, llevaban a regalar, hermano, comida, pero no era, hermano, que el novio se atenía simplemente a lo que la gente llevara. No, el novio tenía que ya tener listo. Pero mire que ese día, a esa boda, fue supuestamente, hermano, la gente que invitó, pero también fue gente de más, porque cuando se hace una boda hay veces que va gente de más, hermano, gente a veces de más, uno que invitó a otro. Y ese día, hermano, cuando la boda iba
Hermano, ya estaban pasando, hermano, más de 3 días de celebrar. Hermano, mire, cuando ya estaban en los últimos días de la celebración de la boda, la Biblia dice que el vino se acabó. Y hermano, mire que el vino era, hermano, indispensable. Un judío, si no había vino, no había boda. Usted hoy en día, hermano, puede decir, ¿por qué no tomaban agua? Le explico, hermano. El agua en ese tiempo, hermano, no era un agua. Por lo general, la mayoría del agua que había en ese tiempo era agua que no era tratada. Como decir, usted hoy en día abre el grifo y toma agua. En ese tiempo, hermano, la bebida más limpia o la bebida más aconsejable, si se podía, era tomar vino, hermano. Era una bebida saludable inclusive. Pero mire, hermano, que cuando se acabó el vino, la Biblia habla, hermano, de que María, ella, la mamá del Señor Jesucristo, se dio cuenta de que el vino se había acabado. Y mire, hermano, que aquí hay una forma, hermano, de aprender, hermano. María, cuando se acabó el vino, hermano, mire que María era una mujer de Dios, porque María pudo haberse puesto a murmurar: esas personas que hicieron esta boda no han comprado lo suficiente. ¿Cómo se van a poner a hacer una fiesta si no tienen plata para darle el vino a la gente? María se pudo, hermano, fácilmente poner a murmurar, porque imagínese, lo invitan a usted a una boda y usted está en una boda y usted se da cuenta que los que sirven la comida empiezan a murmurar. Y ahí estaba María oyendo y viendo cuando entre ellos decían: se acabó el vino, y la gente está esperando que le sirvan el vino. Y en ese momento, hermano, ¿qué hizo María? María fue a donde Jesucristo. María no se puso, hermano, a sembrar chismes entre la gente. María no se puso a hablar mal de los novios. María no se puso a hablar mal, hermano, del maestresala. María no se puso, hermano, a quejarse. Porque hay veces, hermano, que cuando se presenta un problema, ¿qué es lo que hacemos siempre cuando se presenta un problema? Casi la gente, hermano, por lo general, se queja, critica, murmura cuando hay algo malo. Pero María, hermano, que es el ejemplo para mujeres y para hombres, ella, cuando se acabó el vino, ¿a quién fue, hermano, a poner la petición? ¿A quién acudió María? Acudió donde Jesucristo. María no acudió, hermano, donde la gente para llevarle, hermano, chisme. María acudió donde Jesucristo. Y mira, hermano, que esa boda, desde que empezó, inició bien. ¿Por qué inició bien? Porque esa boda tuvo algo, hermano, y es que invitaron al Señor. Es decir, los que se iban a casar, ellos habían invitado al Señor. Y esa boda, hermano, tenía, hermano, algo especial, y era que tenían al mejor invitado, al Señor Jesucristo. Y el invitado que estaba ahí dentro, hermano, él estaba obviamente consciente de todo lo que pasaba. Pero mire, hermano, que el milagro debe suceder, pero ocurre, hermano, que un milagro pasa, pero hay unos pasos para que un milagro pase. Número 1, para que un milagro suceda, hermano, hay que invitar a Jesús antes que las cosas pasen. Por ejemplo, hermano, esta ceremonia de la que estamos hablando invitó a Jesús antes de que el vino escaseara. No lo invitaron a Jesús después. Ellos no hicieron esto: vamos a invitar a Jesús ahora que el vino se acabó. A Jesucristo lo invitaron antes de la escasez. Al Señor lo invitaron antes de que se manifestara la necesidad. ¿Qué enseñanza nos da este ejemplo? Hermano, nosotros tenemos que invitar al Señor antes de que las cosas, hermano, pasen. Hay que hacerlo al Señor partícipe. Uno a veces, hermano, acude a Dios, pero cuando ya ocurre la necesidad. Pero lo correcto, hermano, es antes de que las cosas pasen, hay que acudir al Señor. Los que invitaron a Jesús, hermano, mire que ellos, al que lo invitaron fue al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero lo tuvieron en cuenta en primer lugar. Y aquí, hermano, está la clave, hermano. Si el Señor es el primero en la vida de nosotros, ahí va a haber éxito. Ahí va a haber victoria, ahí va a haber, hermano, bendición. Si el Señor es el primero,
usted va a tener la victoria segura. La ceremonia de estas personas tuvo, hermano, la victoria y tuvo el respaldo de Dios porque invitaron al Señor en primer lugar. Hermano, uno a veces, hermano, al Señor no lo quiere hacer parte de la vida. Uno a veces dice, yo voy a invitar al Señor cuando voy a la iglesia, ¿verdad? Dios tiene que ser Señor en todas las áreas de nuestra vida. Él tiene que ser nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida. Porque hay veces, hermano, que nosotros pensamos que el Señor tiene que reinar en nosotros en algunas áreas de nuestra vida. Dios tenemos que permitirle que reine en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que dejarle al Señor que reine en todos los aspectos de la vida. Por eso, hermano, cuando usted lee la Biblia, encuentra que la Biblia dice en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Y la palabra venga tu reino significa Dios ven y reina dentro de mi corazón y gobierna en mi vida. Hermano, es importante que usted lo haga a Dios el invitado más importante en su vida. Que el Señor no sea, hermano, el último en su vida. Que el Señor no sea, hermano, el que sobra. Que el Señor sea el primer invitado y el más importante en su vida. Usted, hermano, mire, hay gente que dice, yo amo a Dios, pero Dios le dice, demuéstremelo si es que verdad me ama. Hay gente que dice, yo temo a Dios, pero no se trata simplemente de decirlo, hay también que demostrárselo a Dios. Y mira, hermano, que para que Dios se glorifique, hay que tenerlo como el principal invitado de nuestra vida. Número 2, cuando hay, hermano, escasez, hermano, tenemos que acudir al Señor. Hermano, María acudió al Señor y ella nos enseña, hermano, que la escasez puede llegar. Mire, van a haber momentos, hermano, en que va a llegar escasez a nuestra vida. Escasez de diferentes maneras. A veces, hermano, viene escasez económica. Hay veces, hermano, que viene escasez en el hogar. Hermano, existe temporadas, existen tiempos donde inclusive hasta el amor se empieza a acabar en la pareja. O existen tiempos, hermano, donde se acaba la fuerza, escasea el deseo de seguir el camino de Dios. Hermano, uno va a tener temporadas en la vida donde uno tenga escasez, hermano. Escasez de fuerza, escasez de visión, escasez, hermano, de ganas de buscar de Dios, escasea. Y yo le digo, hermano, cuando se le acabe a usted, hermano, esa fuerza, cuando se le acabe, hermano, a usted el vigor, las ganas de seguir el camino de Dios, no deje, hermano, de acudir al Señor. El único que puede, hermano, hacer un milagro es Dios. No existe nadie que pueda hacer un milagro aparte de Dios. Nadie puede hacer un milagro. Nadie puede hacer un milagro aparte de Dios. El único que puede hacer un milagro es Dios. Y hermano, si usted tiene en este momento un problema, una situación que lo agobia, la Biblia enseña que cuando se acabó el vino, acudieron donde el Señor. Y yo les digo, hermano, en ese tiempo, hermano, les digo cómo era la costumbre de ellos. Ellos tenían, hermano, una costumbre, y era, hermano, que el vino lo guardaban, hermano, por lo general, hermano, en unos recipientes. A veces eran, hermano, recipientes de piedra, a veces eran recipientes, hermano, de barro, y allí era donde se tenía el vino. Y la Biblia dice que cuando el Señor oyó la petición que hizo María, dice la Biblia que habían allí 6 tinajas de piedra. Esas tinajas, hermano, que habían, les explico porque uno a veces lee y no entiende. Los judíos, ellos tenían unas leyes diferentes a las nuestras. Ellos tenían, hermano, unas tinajas de piedra donde tenían agua, pero esa agua no era por lo general para tomársela. Esa agua que la tenían era para purificarse. Un judío, ellos tenían unas leyes diferentes a las de la iglesia, y ellos cuando hacían algo que los contaminaba, tocar un muerto o hacer algo que la ley prohibía, quedaban, dice la Biblia, inmundos, y ellos tenían que con esa agua lavarse, porque esa era la ley del Antiguo Testamento. Pero mire que el Señor dice que hizo llenar
esas tinajas de piedra, hermano, con agua, y esas tinajas, hermano, le cabían aproximadamente de 600 a 700 litros, como decir, el porcentaje que cabía era de 500 a 700 litros, y Jesús le dijo: llénenlas hasta la parte de arriba. Hermano, el Señor mandó llenar las tinajas de agua y luego le mandó a los sirvientes a que llevaran el vino. Lo probó el maestresala y la Biblia dice que él dijo: Él ha dejado el mejor vino para lo último. La mayoría, el vino, dice, mejor lo dan al principio de los días, pero este lo dejó para lo último. Hermano, cuando usted obedece a Dios, Dios lo va a sorprender a usted. La obediencia a Dios hace cosas grandes, hermano. Si usted quiere que Dios lo sorprenda, sea obediente a Dios. Usted quiere ver milagros en su vida, sea obediente a Dios. Quiere ver milagros financieros, obedézcale a Dios. Quiere ver la gloria de Dios, sea obediente a Dios. A veces, hermano, la Biblia no se glorifica en nuestra vida porque nos falta obediencia al Señor. Pero si usted quiere, hermano, que Dios haga un milagro en ese problema que usted tiene, vaya a los pies del Señor y dígale: Señor, como en las bodas de Canaán, estoy, Señor, no es el vino que se me acabó, Señor, se me han acabado las fuerzas, se me han acabado, Señor, las ganas de servirte, se me han acabado, Señor, las ganas de hacer lo que antes hacía, de evangelizar, se me han acabado las ganas de ayudar, se me han acabado las ganas, ya estoy seco, Señor. Hermano, todos pasamos por esos días amargos y difíciles, pero ¿qué debemos hacer? Acudir al Señor, hermano. Usted, cuando tenga un problema, vaya a los pies del Señor y entréguele ese problema a Dios. Cuando tenga una dificultad, entréguesela a Dios. El que lo va a entender es Dios, el que lo va a comprender es Dios, y el que lo va a ayudar es el Señor. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Hay que acudir al Señor, hermanos. Esa es la enseñanza. Si hay escasez, acuda al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido enseñada y predicada. Señor, hoy nos invitas por medio de tu palabra para que en medio de toda escasez que llegue, cuando se acabe, Dios mío, la fuerza, acudamos a Dios que nos renovará la fuerza. Cuando se acabe, hermano, el deseo de servirle a Dios, acudamos al Señor, que Él puede convertir eso que hay en su vida, tal vez malo, lo puede convertir en algo para gloria y honra de su nombre. El Señor puede convertir el agua en vino y también puede convertir un problema, una enfermedad en un testimonio. Lo puede convertir en algo para engrandecerlo y exaltarlo. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos recibido. Recibe, Dios mío, toda honra y toda gloria. Y en el nombre de Jesús guardamos esta palabra. Amén y amén. La hermana Marlene continúa con el culto.